la charla de hoy día es cómo reconocer los cambios de mi hijo frente a esta etapa. ¿Por qué frente a esta etapa? ¿Y por qué hemos separado primaria en dos grupos? Porque primaria, en este grupo, ¿no?, se llama la niñez intermedia. ¿Qué es la niñez intermedia? Prácticamente ya es el último peldaño, ¿no?, porque ya está en una etapa de la pubertad. Y al estar en la pubertad, ellos definitivamente atraviesan más cambios, más, digamos, cambios a nivel emocional, más cambios a nivel de sentimientos, porque ya en esta edad ya es otro tipo de madurez, en donde muchos papás no nos detenemos a poder apoyarlos o brindarlos la contención, sobre todo emocional. En esta edad ya ellos empiezan a dar ya señales de independencia, de querer ya estar solos. Por eso, por un lado, cuando vi que iban a dar besos a algunos, ya había un sentido de vergüenza por parte de ellos, o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ya son un poquito duros con respecto a ese tema de emociones. Aquí también, dentro de su desarrollo, deben adquirir ya el sentido de responsabilidad. O sea, aquí a esta edad, ya ellos deben ser de responsables de ciertas cosas dentro de casa. Y un punto muy importante, en ellos también ya prima mucho el interés de los amigos, amistades para desarrollarse con ellos. O sea, ya para ellos ya están dándole mucha importancia a la amistad. Y justo, lamentablemente, en esta etapa de la cuarentena, ¿no?, es donde ellos no pueden, se podría decir, tener ese contacto con sus pares. Incluso aquí ya empieza la presión de grupo, en donde de una manera sienten de que sus pares, en este caso sus amistades, son los que ejercen presión sobre ellos, ¿no? Sin embargo, aquí va a depender mucho de la fortaleza y de las habilidades de los niños para no dejarse llevar por el grupo y sepan tomar las decisiones adecuadas. Y como les dije, empiezan los cambios principales de la adolescencia. Entonces, tenemos que entender que a esta edad ya empezaron los cambios emocionales y sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con las amistades que ya van a ir estableciendo, porque estas amistades para ellos van a ser unos modelos fuertes. Y normalmente buscan amistades del mismo sexo, ¿no? Es decir, yo soy mujer, yo quiero a mis amigas mujeres, pero ya están predominando o modelando esta imagen de la amistad. Asimismo, ya se sienten avergonzados, ya saben lo que es la vergüenza frente a un grupo, ya sienten la presión de los amigos, de una manera se inclinan más por la atención del otro, la curiosidad, la competencia, el hecho de que a veces dicen, no, yo no sé por qué le sigue tanto a este niño, o por qué a veces es su modelo, porque justo en esta edad empieza la situación de que yo quiero quedar bien con el otro, con mi amigo. Y también ya empiezan con el tema de mucho mirar su imagen corporal. Ya por ahí ya se están preocupando de su imagen, de su alimentación a nivel corporal, ¿no? Entonces están viendo su parte física. Y con respecto al aprendizaje, ya ellos ya pueden adquirir súper retos a nivel académico. Ya tienen prácticamente todas las habilidades de aprendizaje inmersas y por lo tanto ya pueden tener mayor nivel académico, ¿no? Aumenta también ya su capacidad de atención. Ya entienden al otro. Lo que antes hacían rabietas, berrinches, ¿no? En esta edad ya es una etapa de transición que ya pueden comprender al otro. Incluso les diría mejor que un adolescente, ¿no? Porque a veces el adolescente como tal está rebelde, pero en cambio ellos en esta etapa pueden comprender mejor al otro e incluso pueden comprender mejor la situación que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los conflictos emocionales, porque justo en esta edad también empiezan ya los conflictos emocionales, los cambios de comportamiento, por un lado, ¿no? Por ejemplo, a esta edad empiezan ya los cambios de humor. En algún momento tú vas a verlos muy eufóricos, muy felices, muy tristes, muy enfadados. Ya está empezando a cambiar su estilo de humor, de estabilidad a nivel emocional. Y Sandra, ¿a qué se debe esto?
porque ya está empezando a cambiar también su aspecto físico en algunos, ¿no? O ya empieza ya el primer cambio, entonces, definitivamente esto también ya les afecta en el cambio de humor. Algunos se vuelven más hostiles, ya no aceptan las bromas, algunos son muy sensibles, o algunos parece que de todo se resienten, de todo se molestan, ¿no? También en algunos pasa un desinterés, pierden la ilusión, se muestran con gran desmotivación a veces o algún desinterés, ¿no? Algunos tienden a contestar mal, a no controlar su ira, porque justo están en el tema de manejar sus emociones, ¿no? Entonces se ponen muy eufóricos. Muchos sufren la típica llamada de atención, ¿no? Antes a mi hijo no le llamaban la atención, se comportaba excelente en aula, ahora le llaman la atención. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando a un niño le llaman la atención y antes no pasaba eso es porque hay un desajuste emocional, algo está pasando en él, hay un cambio que no es capaz de él poder controlar, ¿no? Entonces, hay que ver qué está pasando. También cambia su apetito, ¿no? Cambia su alimentación. De pronto comían bien, ahora están comiendo menos o mucho, ¿no? O algunos muestran una pérdida de apetito. También se les cambian los hábitos de sueño, les cuesta dormir, sufren de insomnios o tienen pesadillas, ¿no? Entonces, ¿qué me quiero referir acá? Estas conductas pueden darse como no pueden darse. Algunas, no todas, pero están dentro de su etapa de desarrollo para la edad. Si en algún momento ya has observado entre estas edades, en este grupo que estamos trabajando, estas cosas, yo te podría decir que está dentro de su proceso de desarrollo, porque ellos ya están en una pubertad, ya están puertas a la adolescencia, y todos estos cambios van a empezar a darse, ¿no? Hay que solamente medir hasta cuánto se puede prolongar y manejarlo, porque justo vamos a ver más adelante el tema de cuánto a ellos les está afectando en esta edad el tema del aislamiento social, porque justo ellos sufren más y cuáles son las características de poder ver si ya a mi niño le está afectando o no el aislamiento social. Eso lo vamos a ver en otro tipo de comportamientos. Pero quiero que entiendan acá, esto es lo esperado, que se puede dar por su edad. Pero ahora vamos a ver en los cambios a nivel del aislamiento, porque ahora debemos entender, miren, acá justo marqué mucho el tema de las amistades. Para ellos, en esta edad, en este tiempo que están ellos, marcan mucho el tema de los amigos, marcan mucho el modelo de los amigos. Empieza aquí, aquí es donde empiezan a seguir a un amigo. No en la adolescencia, como muchas veces dicen, no, en la adolescencia ya solamente le importan los amigos. Sí, en la adolescencia le importan los amigos, pero ¿dónde empieza a importarle los amigos? Aquí, en esta edad. Y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, en la adolescencia es donde le importan los amigos y ya no su familia. Donde no es cierto. Aquí empieza, y entonces aquí nosotros es donde recién podemos controlar el de realmente poner en primer lugar a tu amigo o poner en primer lugar a tus padres. Aquí es donde podemos nosotros manejarlo y controlarlo. Entonces, por eso es importante de manejar esta situación con ellos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, como les acabo de decir, a esta edad es donde ya podemos enseñar a nuestros pequeños cómo gestionar sus emociones, cómo controlar sus emociones y cómo manejarlos. Y más aún ahorita en esta situación de un tema de aislamiento social, ¿no? Ahora, si ustedes como papás se preguntan, a ver, yo a su edad, ¿qué me gustaba? Yo a su edad, ¿qué quería? Yo a su edad, ¿qué esperaba? ¿No? Si se ponen a pensar, ¿qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que quería? Yo siempre les digo esto, pónganse en el zapato de su hijo. Imagínense cómo les hubiera gustado estar en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que un poco se vean una percepción de cómo se encuentran, ¿sí? Susan, me olvidaba, si algún papá desea alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo o levantando sus manitos, ¿no? Excelente, Sandrita. Papitos, cualquier consulta, por favor. Estoy viendo yo el chat, estoy pendiente del chat. Gracias. Listo. Entonces, aquí es muy importante trabajar el tema emocional. Justo es la edad de transición, salir de la niñez
y entrar a la adolescencia. Justo está en este grupo muy importante en donde se podría decir, aquí tú puedes formar o agarrar al niño para poder guiarlo en la adolescencia, porque justo en esta etapa se trabajan mucho las emociones, porque prácticamente ellos ya maduraron en su aprendizaje y entonces hay que trabajar más su sistema a nivel de inteligencia emocional, como digo. Entonces, las emociones son las que determinan la conducta y el comportamiento de un niño. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto a ti como papá, ¿tú le has preguntado en esta cuarentena a tu pequeño qué emociones has sentido? ¿Cómo te sientes en esta cuarentena? Dímelo con emociones, triste, molesto, enfadado, ¿o te ha demostrado alguna emoción en esta cuarentena? Ahora quisiera que se pregunte, ¿lo han hecho? ¿Por qué les digo esto? Porque las emociones tienen que ver mucho con mi conducta y con mi pensamiento. ¿A qué me refiero? La emoción que tu niño transmite es porque algo está pasando, está pensando. Yo pienso algo, como por ejemplo, pienso que el virus nos puede matar y por lo tanto mi emoción es de angustia, tristeza, ira, cólera, y mi conducta es estar renegando, responder feo, estar cansado, fastidiado. O como una niña de esta edad que me decía, yo ya quiero que se vaya el virus, no me gusta el virus, ese virus es malo, ¿no? O cómo odio el virus, cómo detesto el virus, ¿y por qué detestas tanto el virus? Le digo, ¿no? Entonces, es que ese virus no me deja salir, ¿no? Entonces, pero miren, ya me estaba demostrando una emoción, ¿no? Y la mamá me decía, se está comportando horrible, me contesta feo, me responde feo, y ella no era así, ¿no? Entonces, cuando hablo con ella, yo le digo, quiero que me digas cómo te sientes. Y me dice, yo me siento triste, me siento molesta. ¿Con quién? Con el virus. ¿Por qué? Porque ella estaba pensando que el virus es malo, que el virus no le deja salir, ¿no? Entonces, y es una emoción válida, ¿no? Porque la mamá o el papá le decían, ¿no? Pero no debes pensar así, pero no debes sentirte así. No, 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 no. Mucho cuidado en eliminar la emoción de tu hijo. Toda emoción es buena, toda emoción nos transmite una situación. Es bueno que el niño saque esa emoción, que te lo diga, que te lo verbalice. Si su mamá le dice, ¿cómo vas a pensar así? Eso es malo. Eso sí es incorrecto. Lo que tendremos que decir es lo siguiente. Yo te entiendo, yo te comprendo. A mí tampoco no me gusta este virus. Aparte que yo estoy molesta con el virus, yo también estoy triste porque no puedo salir. Lo que estamos haciendo es una contención emocional. Es lo que ustedes tienen que hacer, una contención emocional con su pequeño y decirle, yo entiendo tu molestia, yo entiendo tu tristeza, yo entiendo tu ira, tu cólera, porque es normal que te sientas así porque el virus prácticamente nos privó de muchas cosas. Entonces, validamos esa emoción y después le decimos de una manera que sí, es bueno que transmitas emociones, pero lo que no es bueno es que lo hagas gritándonos, lo hagas llorando, lo hagas tirando la puerta, molestándote o renegando. O sea, lo que está mal es la conducta, más no expresar la emoción, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar mucho. Por eso yo les decía, háganse la pregunta, ¿ustedes en esta cuarentena le habrán hecho esta pregunta a su hijo? ¿Qué emociones has sentido en la cuarentena o cómo te sientes? Sí, igual Sandrita, nos dicen en el chat, por ejemplo, que su hija de sexto grado no quiere salir porque tiene miedo a contagiarse y extraña encontrarse con sus amigos del colegio, ¿no? Por acá otro papito dice, mi hijo está en cuarentena y ha estado más renegón y aburrido. Por otro lado, nos dicen, nos preguntan si es normal que su hijo de 12 años se aísle de todos y no quiera compartir con su familia, ¿no? Muy Y bien. por último, nos dicen, creo que es difícil comparar a nuestros hijos como niños en la actualidad, porque hoy son 100% tecnológicos y antes no era así. Ujú. Claro, son 100% tecnológicos.
pero lo que no ha cambiado son las emociones y los sentimientos. Por eso le digo, ¿no? ¿Ustedes qué sentían, qué emoción, qué ganas sentían antes cuando eran pequeños? Y a la pregunta que me hicieron, Susan, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. La pregunta era que su hijita no quiere salir. Ah, no, perdón. ¿Es normal que su hijo de 12 años se aísle de todos y no quiera compartir con su familia? Lo que pasa es que, como les decía hace un momento, con el tema ya de razonamiento, de análisis, de aprendizaje, ellos ya analizan, sintetizan, ¿no? Y están muy preparados para poder entender todas las situaciones. Entonces, también en ellos ya se empieza a generar, justo en esta edad también se generan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, ¿no? Síntomas ya de algún problema a nivel psicológico, por eso trabajo mucho las emociones, pero es normal en esta situación que algunos niños tengan más ansiedad que otros. Por ejemplo, esta situación de aislarse, él, en este caso, es porque tiene un miedo, un temor, ¿no? Y sería bueno de que él hable sus miedos con alguna persona de confianza, ¿no? De una manera, primero, contenerlo emocionalmente y decirle, ¿no? Yo entiendo que quieras estar aislado, que quieras estar solo, ¿no? Pero me gustaría un poco hablar a qué le tienes miedo, cómo te sientes, dime una emoción, ¿no? A veces ellos no van a poder expresar la emoción, que lo escriban o que lo dibujen, porque hay algunos más difíciles que otros en poder transmitir una emoción. Ahora, cuando me preguntan, ¿es normal que se aísle? Lamentablemente en esta temporada y en esta situación hay muchas personas que estamos optando eso porque algunas somos más susceptibles que otras, algunas somos más ansiosos que otros y también va a depender mucho del modelo que tenemos a nuestro costado. Entonces, si te hablamos de normalidad, definitivamente lo que el niño está es trabajando un tema de aislamiento social, pero acompañado de miedo. Hay que evaluar y hay que ver como padres cuáles son sus miedos, sus temores, hay que escucharlo, ¿no? Y poder poco a poco guiarlo, ¿no? Porque ahorita sí tengo casos de niños que ni siquiera quieren salir, o sea, no quieren salir para nada, aunque ya de una manera, aunque sea a la puerta, la verdad, no quieren salir porque es tan grande su miedo al contagio y más aún no quieren algunos que salgan sus padres, porque dicen, no, tú vas a traer el virus, ¿no? Porque de una manera ellos están viendo noticias, están siendo informados, como le decía, ellos ya razonan, ya analizan y se dan cuenta de la situación. Entonces, lo que hay que, cuando tengamos estos casos de los niños que se aíslan o algún factor emocional, la mejor forma es hablar con ellos y que nos exprese la emoción. Y si te dicen no puedo expresarlo, dibújalo o escríbelo, ¿no? Entonces es la mejor forma, porque necesitamos que saquen. Recuerden, cuando uno reprime mucho sus miedos, sus temores, el indicador de ansiedad, normalmente en esta temporada hay muchos casos de ansiedad, sobre todo en personas que son muy susceptibles. La ansiedad tiene un indicador fisiológico. ¿Qué es fisiológico? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy con ahorita varios casos de adolescentes y adultos que como que sus manos les sudan, les hacen cosquilleos, no pueden dormir por la noche, ¿no? O sienten algún síntoma de dolor de cabeza o dolor de estómago, y por más que se han hecho exámenes, no hay ningún indicador físico. Y el doctor le dice que eso es más por tu ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad se localiza en un órgano blando de tu cuerpo. Es decir, como la ansiedad no es palpable, no se puede tocar, de una manera la ansiedad trata de convertirse en algo físico y demostrarte que algo te está pasando en pensamiento y en sentimiento, y lo trata de demostrar conductualmente, que es, por más que tú te has hecho exámenes, pero hay algo en tu estómago que es la conducta de la ansiedad, un síntoma fisiológico. Yo hace muchos años me acuerdo que tuve un caso de una niña de 10 años en donde los papás la llevaron, ¿no?, para poder hacer un descarte a nivel físico porque la niña de la nada dejó de caminar. Entonces, no tenía nada en las piernas, sino que era un tema más emocional, un tema de ansiedad, que la ansiedad se había transmitido ya desde un tema físico, psicofisiológico, como le digo yo, y de una manera
trabajando solo sus miedos, su ansiedad, su temor extremo, pudo de nuevo caminar. Por eso vuelvo a repetir, muchas veces, ¿por qué pasa esto? Porque reprimen las emociones, porque guardan las emociones o porque se echan la culpa que no pueden transmitir estas emociones. Entonces, en vez de invitarlos a que expresen emociones, a validar su emoción, a comprender su emoción, a dibujar su emoción. En niños me ayuda bastante a que ellos lo dibujen o lo hablen, que es muy bueno. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado con el tema de las ansiedades o los temores. ¿Sí? ¿Te puedo hacer algunas preguntas, Sandrita? Listo. Ya, me dicen, ¿es normal que mi hija quiera estar mucho tiempo con el celular? ¿Cómo podemos las emociones de disgusto frente a la cuarentena cuando se ve que se está prolongando? ¿Es cada vez más difícil? ¿Cómo podemos aminorar ese disgusto? Justo con ese tema de minorar los disgustos, lo vamos a ver más adelante. Con el Perfecto. otro, me dices de la pregunta... Lo del celular. El celular. Y ahí, junto con lo del celular, hay otro parecido que dice, no podemos hacer, ¿qué podemos hacer para controlar? Mi hijo quiere estar todo el día con el Play y con el celular, ¿no? Y Ahora, cuando le quitan la computadora o el cel, se disgustan. Claro, lo que pasa es que con el tema del celular definitivamente hay que evaluar. El celular para estar jugando juegos en línea con otros amigos o solo para estar jugando su juego individual o para estar contactándose con amigos. Hay que discernir ahí. Como les decía hace un momento, a esta edad ellos buscan ya sus pares, buscan amistades. Entonces lo que sí tendríamos que darles un espacio para que perdón, para que hable, para que converse con sus pares. ¿Sí? La otra pregunta que me dijiste, Susana, no me acuerdo muy bien. La otra preguntita. No, Sandrita, ya no hay más. Solo eso de los juegos que les preocupan mucho a los papitos. Claro, y los juegos en el Play también ver si son juegos que están haciendo en línea con otros amigos, con otras amistades, que también debemos gestionar los tiempos, porque sí, ahorita ellos tienen la necesidad de estar con amigos. Entonces lo que tendríamos que hacer es tener un horario durante el día que pueda contactarse con los amigos, ya sea mediante un juego online, ya sea mediante el celular, mediante una llamada o Zoom, cualquiera de esos, pero no los 4 a la vez, ¿no? Sobre todo con relaciones sociales, ¿no? Y administrar su tiempo y horario y decirle que sí va a poder, porque el prohibirle va a ser peor, porque justo lo que ellos están buscando sus amigos, más aún en esta situación, en este tiempo. O sea, a ellos les ha tocado vivir, quiero juntarme con mis padres, pero lamentablemente estoy acá encerrado en la casa. Entonces, justo ellos lo que buscan. Justo acá un papito nos dice también, a mis hijos les damos tiempo para que usen el celular y la compu para sus juegos. Luego leen y juegan con sus legos. Correcto. Claro. Organizar, sobre todo organizar, y con ellos ya hay que hacer negociaciones, hay que hacer tratos. Mira, yo te hago un trato. ¿Qué te parece? Exacto. Yo sé que tú quieres hablar con tus amigos, pero también quieres jugar en línea, en tu Play. Entonces, ¿qué te parece si el martes hablas con tus amigos y el sábado juegas en línea? Pero no le den las dos cosas el mismo día, ¿no? Traten de administrar sus horas. ¿Sí? Listo. Entonces, las emociones, como les decía, muchos de los niños no saben, y hasta incluso los papás no saben que existe infinidad de emociones para poder transmitirlo y decirlo. Por ejemplo, si yo les digo ahorita en esta dinámica, ahorita así, díganme a sueltos, ¿qué emociones ven en esas caritas? Hay como 30 emociones ahí. Sí. ¿No? Infinidad de emociones. Claro. Pueden activar su audio y pueden ir nombrando alguna en especial, ¿no? De repente enojo, rabia, tristeza. Ira, molestia. Excelente. Tristeza, angustia. Tristeza. Aburrimiento, llanto, Fastidio, sorpresa, Ira, ira, Temor. preocupación, Muy bien. nervios, rabia. Nadie me dice el de corazoncito. A mí me causó curiosidad el de corazoncitos, ¿no? Es un
El amor en los tiempos del COVID. Claro, la Incertidumbre. emoción del enamoramiento. Ni nadie lo dice. No, no lo dicen los papitos, claro, como ellos ya están enamorados, ya se han casado, ya no lo mencionan. A ver, vamos a ver. Claro, muy bien. Gracias por su participación. Miren, ¿ves? La infinidad de emociones que los niños tienen que conocer y saber y no lo saben, ¿no? Por ejemplo, como le estaba comentando con Susan, nadie escucha que me diga enamorado, enamoramiento, ¿no? Entonces, son infinidad de emociones que deben de saber, pero no lo saben. Por eso es que la única emoción normal que se conoce es la ira, la cólera, pero también puede ser por ejemplo, el fastidio, el enfurecido, el estresado, ¿no? El celoso, ¿no? El histérico, ¿no? Entonces, poder transmitir la emoción. Miren, todas las emociones que ustedes lo han dicho, ahí están escritas, ¿no? Entonces, el esperanzado, aquellos niños que a veces viven de una esperanza. Algunos, por ejemplo, me dicen, ¿cuándo se irá el coronavirus? Me dicen, ¿no? Entonces, es como una emoción de esperanza. Y eso hay que felicitarlo, ¿no? Decirle, me gustó, ¿no? Que de una manera tú tienes la esperanza de que se va a ir. Y yo les digo un tip. Ellos están muy frustrados con este tema porque no salen, porque no ven a los amigos. Y les digo que hablen con ellos y les digan que ellos están viviendo una época en donde van a ser escritos los libros de historia. ¿Por qué? Porque así como en los libros de historia hablan acerca de los héroes o de los acontecimientos muy importantes, esto también va a pasar a la historia. Es un acontecimiento súper importante de la historia a nivel mundial. Y ustedes están siendo parte de esta historia a nivel mundial. Y como se dice la palabra, solo se va a quedar en una historia, porque esto sí va a pasar. O sea, sí va a haber un momento que se acabe. Darle sí esa esperanza y se va a terminar porque va a quedar en los libros de historia y ustedes están siendo parte muy importante. ¿Cómo? Van a recordar en la historia que todos los niños hicieron su gran labor, que es quedarse en casa y cuidarse. Y toleraron 100 días o 200 días estar en casa, haciendo tareas que nunca se ha visto a nivel mundial. Entonces, resaltando esas cosas positivas para que ellos lo acepten con mayor agrado de que ellos van a ser parte de un libro de historia, porque eso es lo que va a pasar realmente, no es algo mentira, es algo verdad que va a pasar. Y así un poco darle esa tranquilidad, ¿no? Que ellos van a ser parte de esta situación. Entonces, aquí tenemos en cuenta que las emociones son sentimientos, como ustedes conocían solo algunas, ira, tristeza, ¿no? Las emociones comienzan desde muy pequeños, desde que uno nace. Recuerden, cuando el bebé llora ya es una emoción, cuando el bebé grita ya es otra emoción. Entonces, a partir de los 3 años ya el niño tiene que empezar a flotar su emoción para luego controlarla. Acá les tengo un ejemplo muy, muy claro de cómo podrían trabajar la inteligencia emocional con su niño. Y lo hago con ustedes. Miren, el ejemplito van a hacerlo ustedes. Por ejemplo, vamos a agarrar de modelo. Mi hijo no presta atención, ¿no? A veces algunos papás están con ese estrés. Por ejemplo, autoconocimiento emocional. ¿Qué pasa en nosotros cuando mi hijo no presta atención? ¿Qué emoción sale a flote? Pueden escribir o participar con sus micros. A ver, ahí me... Acá nos dicen, Sandrita, nos dicen, por ejemplo, me molesto, me da cólera, me enojo. Muy bien, claro. Esa es la parte de la emoción que tú te conoces. Pero hay más, por ejemplo, algunos se ponen rabiosos, histéricos, frustrados, algunos se paralizan y no saben qué hacer, algunos se sienten confundidos. No, miren, tantas emociones juntas que puede transmitir. Es importante que se describa la emoción ante una situación. ¿Para qué? Para que luego tu hijo le enseñes a cómo manejar esa emoción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo ya me di cuenta como papá
que esa situación me causa cólera, ira, frustración. Entonces, ¿qué debería hacer para controlar esa emoción? Respirar, tomar agua, pensar. O sea, ¿por qué? Porque tengo que manejar esa situación de emoción, de frustración, porque mi hijo no me puede ver así. Luego, cuando ya termina la situación de clase, yo me planifico. ¿Qué otras cosas más podría hacer para manejar esa emoción frente a la situación de que mi hijo no presta atención? ¿Qué debería hacer? Entonces empiezo a planificar y organizarme. Empiezo a hacer una retroalimentación, como nosotros lo llamamos. Luego, reconozco mis emociones y yo le digo a mi hijo, sé que a la hora de clase me molesté contigo, sé que grité, sé que te miré feo, ¿no? Eso no estuvo bien. Quisiera pedirte disculpas, ¿no? Estoy comprendiendo al otro, estoy siendo empático, estoy entendiendo al otro. Lo que muchos en este momento carecen de ser empáticos, ¿no? El de entender al otro, el de comprender al otro, ¿no? Muchas veces pensamos solo en nosotros mismos y no pensamos en el otro. Por eso yo siempre digo, pónganse en el zapato del otro. Y por último, relaciones interpersonales. Pienso cómo podría relacionarme mejor. A ver, yo actuando de esa forma, lo único que voy a generar es más ira en mi hijo, más estrés en mi hijo, más frustración en mi hijo, cuando yo me pongo con cólera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy analizando mi emoción poco a poco para ver cómo manejarlo. Este ejemplo lo hice con ustedes, pero esto ustedes lo pueden hacer con su pequeño, que transmita la emoción. Por ejemplo, ¿no? Una emoción cuando se pelea con su hermano, ¿no? A ver, hijo, cuando te peleas con tu hermano, ¿qué emoción sientes? Cólera, ira, me dan ganas de estrangularlo. No, ¿qué emoción sientes? No te estoy diciendo qué quieres hacerle, ¿no? Enseñen a que ellos describan la emoción. Me da ganas de pegarle. Ya, quieres pegarle, esa es tu conducta, pero ¿qué emoción? ¿Qué sientes? Cólera, ira, rabia. Ya. ¿Tú crees que eso está bien? No. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces vamos invitándolo a que él planifique. ¿Sí? Entonces, sí podemos gestionar nuestras emociones. Reconocer, aceptarlo, expresarlo y pedir disculpa. Esos son los pasos básicos hasta para un adulto aprender a gestionar. Imagínense en una pelea de pareja. Una pelea de madre e hija. ¿Qué pasa? Hay mucha lucha de poder. Uno grita y el otro ¿qué hace? Grita más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos ser escuchados. Pero ahí prácticamente no estamos reconociendo la emoción. Recuerden esto, el inteligente es el que aprende a callar, porque de una manera la pelea es de dos. Y tú tienes que analizar, ¿quieres pelear o quieres estar tranquilo? ¿No? Entonces, muchas veces las discusiones empiezan porque ninguno de los dos activa su inteligencia emocional. Entonces, existen diferentes tipos de emociones. Aquí hay más. Les doy un ejemplo muy claro. Imagínense en hermanos. ¿Se pelean por un juguete o se pelean por un libro? Un niño lee y el otro le quiere quitar el libro. O uno está jugando con un juguete y viene el otro y le quita. ¿Qué debemos hacer nosotros como papás para ayudar a controlar las emociones en ese momento? Por ejemplo, veo que Juan está jalando el libro y veo que Pedro está muy triste. Esa es la situación. Primero observo antes de meterme a corregir como papá. Entonces, Pedro quiere decirle algo a Juan. Entonces, yo como mamá le digo, a ver, Pedrito, ¿quisieras decirle algo a Juan? Y Juan, y Pedrito dice, sí, me siento muy triste. Ya estamos enseñándole que transmite una emoción. Luego, porque Juan me está jalando el libro. Ahí nos está explicando que está triste porque le está jalando el libro, ¿no? Entonces, luego vamos con Juan, que está causando el problema. Y cerramos la pregunta. Dos opciones.
le decimos a Juan, ¿te gustaría esperar tu turno o te gustaría elegir otra actividad? Entonces, ¿qué estamos ganando con esto? Primero, ser respetuosos. Segundo, que el niño, en este caso, identifique la emoción y lo hable, antes de agarrar a jalones o empujones a su hermano. Validar la emoción de cómo se siente, ¿no? Y orientar al que está siendo conflictivo, que es Juan, a que tome una decisión, o esperas o buscas, y darle alternativas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos los guías, pero ¿qué hacemos ante esta situación normalmente? ¿Qué hacemos? Gritamos. ¿Qué hacen peleando? ¿Qué hacen quitándose? ¿A dónde va a ver? No, ¿cierto? Nos desesperamos, nos estresamos antes de tiempo y no enseñamos a nuestro niño a que exprese emoción y no enseñamos al otro que aprenda a tomar una decisión y que resuelva un problema. Si no, respondemos igual. Ellos están peleando y están gritando y se están molestando y nosotros también vamos con el mismo mensaje, gritamos. E incluso todavía decimos, ¡no se peleen! ¡No griten! Y estamos gritando nosotros. Estamos dándole un doble mensaje equivocado. ¿Sí? Entonces, vean este ejemplo claro de cómo tenemos que enseñar a manejar emociones y gestionar emociones en nuestro pequeño. ¿Okay? Entonces, hace un momento me preguntaban, ¿y cómo hacer, cómo trabajar con ellos? Por ejemplo, desde el enfoque de crianza positiva, primero hay que siempre dedicarles tiempo y observar, sean full observadores de sus hijos, para que elogien sus logros y para ayudarles a resolver problemas, como el ejemplo de Juan y Pedro. Siempre involúcrese en todo lo que hagan. Por ejemplo, yo los felicito que hay buena asistencia y es un evento escolar y ustedes están involucrándose con ellos. Motívenlos siempre a hacer alguna actividad juntos. Hablen siempre, conversen siempre con ellos de las cosas peligrosas, sobre todo con respecto a los amigos, porque recuerden que aquí empiezan ellos a identificar amistades y hay que ver cosas en riesgo. Enséñales y ayúdalos que a esta edad deben ser responsables ya, porque después en la adolescencia va a ser más difícil. De una manera, asígnale tareas y ya responsabilidades en casa. Ellos ya tienen que ser responsables en casa y solos. Háblales acerca del tema de ahorro, del tema de dinero, porque ellos ya van a empezar a controlar el dinero también. Es importante de una manera que le hables mucho del respeto, de la empatía, de comprender al otro, de entender al otro, con esos temas de habilidades sociales. Anímalo a que ellos expresen emociones, establece reglas, elógialo, ¿no? Y sobre todo, constantemente yo te sugiero que al día siempre te sientes con él. Si no quiere conversar contigo, no necesariamente a conversar, pero a leerle alguna lección a nivel emocional, algún libro emocional. Ahorita hay un montón de libros gratis, ¿no? Que están descargándose por internet, de libros a nivel emocional. Ellos tienen que leerle muchos libros a nivel emocional, solución de problemas, habilidades sociales, pero de forma de cuento. Y sobre todo de forma respetuosa y afectuosa. Y sobre todo trabajar con ellos desde la función positiva. Una cosa en rojito es que le digamos, te estoy hablando, y otra cosa es que le digamos, escúchame por favor. Una cosa es que le digas, ¿vas a llorar? Y otra cosa es que le digas, cuidado, piensa en las consecuencias. Otra cosa es que le digas, no comas rápido, y otra cosa es que le digas, mastica bien la comida. ¿No? Entonces, a lo que me voy, si ustedes se dan cuenta, muchas veces, por nosotros, eufóricos, molestos, o porque estamos corriendo, usamos mensajes muy negativos, que más que todo es, los apagamos o los criticamos, pero no los comprendemos. Aquí este cuadrito le voy a pasar a Susan para que ustedes lo puedan imprimir así bonito, grande, y puedan corregirse en los mensajes que a veces, con los mensajes, lamentablemente los atacamos emocionalmente y los bajamos a nivel de autoestima o a nivel de toma de decisiones. Este rojito muchas veces lo usan los padres y yo justo les estoy dando, el rojo está mal y cómo podríamos transmitir ese mensaje en rojo
a mensaje en verde. Otra cosa es decir, otra vez hiciste un desastre, otra vez ensuciaste, a decir, limpia tu cuarto, por favor. O decirle, no corras, en vez de decirle, camina despacio, ¿no? Entonces, miren cuán fuertes son los mensajes que podemos usar, ¿no? No grites. ¿Qué te parece si hablas un poco más bajo? ¿No? Entonces, cálmate, en vez de decirle, tranquilízate, podemos buscar una solución. Va a depender mucho del mensaje positivo que tú trabajes con tus niños, si quieres tener unos niños que también ellos aprendan a manejar sus emociones y a controlar sus emociones. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por su atención, ¿no? He querido ser bastante precisa y exacta para poder trabajar las emociones en los pequeños.